Hola a todas las personas que nos acompañan en un Facebook Live más de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos. Hoy, jueves 27 de agosto del 2020, hacemos una transmisión más en esta semana que tenemos la tercera franja de eventos virtuales de la editorial de la Universidad del Rosario. Ya se nos va acabando, tenemos ya el último del día. Mañana tenemos otra presentación del libro. Estén muy pendientes. Si se perdieron toda esta información, todos estos eventos, recuerden que también las transmitimos dentro de YouTube, siempre quedan ahí como repositorio, lo pueden consultar después, ahí está siempre para que ustedes lo puedan acceder. Bien, en esta presentación del libro que tenemos, es un honor también para esta presentación del libro, es una coedición, no es solamente desde nuestro fondo editorial, sino que es una coedición con la editorial de la Universidad ICESI en Cali, una de esas coediciones que nos acompañan acá. Y para eso, para esa presentación del libro, pues ya ustedes están viendo, tenemos dos caras más que me están acompañando aquí. Y bien, vamos a presentar a esas dos personas que me acompañan. Arranco por la moderadora de este evento que va a ser de más o menos 1 hora, 45 minutos para que estén muy pendientes y es la profesora Daniela Castellanos Montes. Ella es profesora del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de ICESI y es doctora en Antropología Social de la University of Andrews. ¿Cómo está, Daniela? Gracias, Diego. Muy bien. Muy Muchísimas, complacida de estar aquí. muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que también moderadora y autor se conocen muy bien desde hace mucho tiempo, entonces chévere para esta conversación. Y la estrella de este evento, de este libro, pues es su autor. El autor, y esto es un resultado de investigación también de la Universidad de ICESI, él es David Mesa y él es director de cine, escritor y director de fotografía en diferentes proyectos cinematográficos de corte documental y ficción. Es sociólogo y profesional en mercadeo internacional y publicidad de la Universidad ICESI, en donde también realizó una maestría en estudios sociales y políticos. Desde hace más de 5 años se viene desempeñando en la industria de las, se me perdió, de las artes audiovisuales, en donde inició fotografía fija, documental, urbana, paisaje y retrato, y la gestión de proyectos. Es también docente de antropología visual y otras asignaturas en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido, David. Hola, bueno, muchas gracias y muy feliz de estar aquí para hablar del libro. Bien, muchísimas gracias a los dos por el tiempo, por este momento de poder darle un evento, una presentación oficial a este libro que es coedición entre Universidad del Rosario y Universidad de ICESI. Los dejo para que charlen un rato y pues nada, ahí estamos pendientes de cualquier cosa. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en redes y quienes se conectan apenas o más tarde o incluso verán este evento después. Esta magia la permite precisamente este mundo digital. Y bueno, antes de poder poner algo que ha preparado Juan, que yo no lo conozco como David, sino como Juan, aunque se llama Juan David, quisiera solamente decir que estoy muy complacida de estar acá, que este lanzamiento para mí representa muchas cosas como que confluyen aquí. A Juan David, pues lo conozco desde que era estudiante de pregrado de Sociología en la Universidad de ICESI. Nos conocimos en el curso de Laboratorio Etnográfico y hemos tenido la oportunidad de aprender mutuamente en el proceso de haber sido su profesora en clases en el pregrado, pero después su directora de tesis en el pregrado y luego su profesora en el posgrado y directora de tesis en el posgrado. Entonces, Juan, muchas gracias por permitirme estar aquí. Y bueno, estoy muy emocionada y seguramente pues tendrás muchas cosas interesantes para contarles a quienes nos escuchan y que motiven a la gente a conocer tu trabajo. Así será, ya hago réplica de ese saludo, muy, muy emotivo, cuando veamos este video que he preparado. No sé si se está escuchando.
Bueno, quisiera verificar antes de continuar con el máster si se escuchó el video, porque el video es con sonido y es bastante importante el sonido, más allá de las postales fotográficas. Entonces, para ya saber y continuar con este diálogo, esta conversación. No había un alma, más bien no había una sola postura. Era temprano, 7:50 de la mañana y el investigador esperó. La cita era a las 8 en punto. Esperó, pues, en el carro al frente de la gran puerta de la fábrica, muy ansioso, muy expectante, muy nervioso. ¿Cómo no estarlo?, pensaba. Llevaba ya un año volteando, correo va, correo viene con la agencia encargada de los procesos de reintegración. La burocracia sin rostro humano respondió que no una vez. ¿Para qué 2 veces?, volvió a pensar. La reintegración laboral no se cuestiona, y mucho menos si la apuesta no es masiva, pragmática, numérica. Algo así como la burocracia sin rostro humano de una hipotética reintegración laboral sin rostro humano. Pero resulta que no. El trabajo lo hace la gente. Gente que en este caso quiere integrarse a la sociedad, en otros términos, con otra disposición del cuerpo, otra postura. Gente, seres humanos como usted o como yo, que en última solo quieren volver. Pasaron los minutos rápidamente y ahí estaba, ya fuera del carro al frente de la gran puerta. Eran las 8 en punto. El investigador, por su parte, también decidió volver. Listo. Ahí Bueno, está. todos quedamos como con la expectativa. ¿Qué es eso que nos mostraste? Bueno, no, quería que iniciáramos este diálogo sobre el libro En la lucha con este video que preparé, que básicamente es un abrebocas de algunas de las fotografías que tiene. Es un libro que tiene una selección de más de 50 fotografías que hicieron parte de mi trabajo de campo. Ya hablaremos un poquito más de eso. Y pues me parecía muy importante que si íbamos a hablar de este libro que incluye fotografías y que es una apuesta también visual, ¿no? Desde lo narrativo, pues poder mostrarles eso. Y también leí un fragmentico que me parece clave para iniciar sobre lo que fue este proceso y finalmente yo cómo llego a este tema, cómo llego a estos personajes y cómo finalmente todo culmina pues en esta investigación. Listo, Juan, ¿qué tal si arrancamos por ahí precisamente? Porque incluso en el fragmento que nos muestras, dices que decides volver, es decir, que ya habías estado allí. Cuéntanos cómo el detrás de cámaras de esta apuesta literaria, narrativa, que es caótica, que es experimental y pues que no es para nada convencional. Sí, efectivamente, resulta que pues esto hace parte de un proceso investigativo como parte de la maestría en estudios sociales allá en la universidad y pues yo venía con un interés latente por hacer una investigación sobre la reintegración. En ese momento esa era la denominación, digamos, al proceso cuando existía la Agencia Colombiana para la Reintegración. Hoy en día eso se ha cambiado y ahorita podemos hablar un poco de eso. Y también eso relacionado con el interés que tenía por el tema del mundo laboral, ¿no? Los oficios y todo eso. Entonces me encontré en esa búsqueda, en ese camino, como en esa búsqueda ardua con el concepto de reintegración laboral, ¿cierto? Que hacía parte como de toda esta dinámica. Y lo que hice yo fue pues indagar un poco de cómo uno así, estando en Colombia, uno cómo hace para acceder, digamos, a los datos sobre la reintegración y la reintegración laboral puntualmente, ¿cierto? A los personajes, a las personas que están haciendo el proceso, en este caso la ruta de la reintegración, me di cuenta que como parte, digamos, de la burocracia normal que existe con muchas entidades del Estado, había que hacer un proceso formal con la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR en ese momento, para que me dieran como el aval, el permiso, que me legitimaran mi investigación, me dijeran como, básicamente te damos permiso a que accedas y poder hacerlo. Yo pues dije, quiero hacer un estudio de caso específico, o sea, quiero encontrar un grupo de personas que me permitan a mí poder tratar de hacer, digamos, una revisión de su proceso de reintegración laboral. Y me interesó una de las vías que tiene la reintegración laboral en el país, que es la de emprendimiento, porque también está la de empleabilidad. Entonces dije, me interesa el emprendimiento, entonces quiero conseguir un emprendimiento de excombatientes que hagan parte de la reintegración laboral y que me permita a mí hacer, digamos, todo este proceso. Entonces comienzo a buscar por mi cuenta. Cuando me di cuenta,
valga la redundancia de que con la agencia, digamos, hay muchas dificultades, o había en ese momento muchas dificultades, muchas demoras, y yo quería dedicarme bastante tiempo a esta investigación, a conocer a los personajes, y ahí es donde tomo la decisión de buscar y me encuentro pues con este caso específico de la fábrica, como le llamo, la fábrica en Cali, en la ciudad de Cali, donde estamos, y bueno, comienzo a hacer la gestión, hablo en ese momento con el que era el gerente de la fábrica. Como siempre en mis investigaciones yo he tenido como esta cosa de tratar de gestionar antes del trabajo de campo, o sea, tratar de como asegurar un poco el terreno y saber que si ese va a ser mi tema, pues ya me tranquilizo un poco, hago todo mi trabajo de marco teórico, toda, digamos, la preparación para ya después ir a campo. Creo que eso no está, digamos, desalineado de algún modo. Cuando yo hice eso, pasó un tiempo, cuando ya me comencé a dedicar a la escritura del proyecto y todo esto, y cuando regresé, que es un poco lo que yo relato ahí, después de un tiempo, ya los personajes que estaban en este escenario que es la fábrica ya eran otros, ya el gerente era otro y todo eso. Y ahí me comencé a dar cuenta que había una dinámica específica de la reintegración laboral que era fundamental a partir de, digamos, unas renuncias que hubo y que me permitieron a mí como un punto de ingreso a, digamos, a ese microuniverso que es la fábrica. Tal vez para situar un poco a quienes nos siguen, valdría la pena contarles un poco de qué se trata a grandes rasgos como la trama, ¿no? Si bien esto es una tesis que se convierte luego en un libro y que tiene como género el etnográfico, ¿no? Es una etnografía que también es una apuesta visual en donde también vemos al autor con su reflexividad pues a flor de piel, llevándonos pues, por los distintos vericuetos del día a día de esta fábrica. Valdría la pena, sí, haciendo la alusión a la película, cuál es la trama como de la película, para que nos sirva de abrebocas a quienes van a encontrarse el libro, pues quiénes son los que están allí retratados y qué es lo que está pasando en este micro universo. Sí, pues resulta que, como lo pudo leer ahorita Diego en la introducción sobre mi presentación, pues estoy como en un proceso de como afianzar una mirada hacia la estética del cine, el lenguaje cinematográfico, ¿cierto? Independientemente pues, del género, y eso se ha dado, digamos, desde hace un par de años. Y en ese momento, cuando yo comienzo a hacer esta investigación, mi objetivo era, pues obviamente tal vez un poco ingenuo en ese momento, pero mi objetivo era hacer un documental. Yo dije, yo pues quiero hacer un documental y quiero que esto me lo valgan como tesis, digamos, que yo me gradué con ese producto. Finalmente eso no fue posible, entonces yo dije, bueno, pero yo quiero disfrutarme este proceso, yo quiero gozarlo, yo quiero transmitirlo, quiero que esto genere, digamos, algo en el público, porque siempre yo tenía una crítica, y tú lo sabes muy bien, Daniela, con respecto como a los formatos tradicionales de divulgación de la academia, y es que pues finalmente los académicos y académicas hacen un trabajo arduo, interesantísimo, increíble de investigación, pero muchas veces eso se queda en un campo muy reducido, y yo creo que pues hay que democratizar el conocimiento, y yo creo firmemente en eso, y pues por eso también me gusta mucho el cine, ¿no? El cine pensado para la gente y para que la gente acceda a él. Entonces yo dije, pues si yo tengo ese interés, entonces pues voy a hacer una monografía, pero entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer algo distinto, algo un poco, una apuesta distinta, una apuesta que me permita a mí explorar también lo visual, que me permita a mí explorar un poco lenguajes creativos distintos, y voy a hacerlo desde la escritura como recurso también. Y entonces cuando ya tomo esa decisión, comienzo a explorar mucho sobre, digamos, la etnografía visual, la etnoficción, que es también todo un debate en torno a esa apuesta, y como parte también de una decisión metodológica de mi trabajo de campo, yo decido en algún momento, no desde el inicio, pero sí, digamos, un par de meses después, comenzar a llevar a campo la cámara, ¿no? Y la grabadora, porque hay muchas texturas, muchos sonidos de ese espacio, de ese escenario que me interesaba comprender y describir, que van más allá de lo que yo podía describir en palabras. Entonces, ahí es cuando yo decido, específicamente en este libro, tratar de narrar, contarles, describirles la experiencia de reintegración laboral de 4 excombatientes, ¿cierto? Que desde el año 2011 y en el año 2012 crean una fábrica en la ciudad de Cali con el apoyo de la agencia
Colombiana para la Reintegración y un grupo de empresas vallecaucanas. Y en esa empresa, digamos, en ese microuniverso, la idea era que estos sujetos se afianzaran en tanto ciudadanos, pues con todo este discurso de la normalización, de la integración, de que casi a veces parece ser como una producción en línea fordista, pues como que alguien ingresa lineal y sale, digamos, como una persona completamente nueva. Entonces, esta fábrica casi que es una fábrica de reintegración en sí misma, en donde ellos se van a convertir en otras personas. Y el atractivo específico es que ellos aparecían como socios de la empresa, creadores de la empresa, dueños de la empresa, ¿ya? Entonces, esto le da un atenuante bastante interesante a la experiencia de reintegración. Y un adicional es que fue una suerte de experimento social, si lo podemos llamar así, este proceso que se hizo con la creación de la empresa, porque eran excombatientes provenientes de distintos grupos. Había de grupos de ex-AUC y también ex-FARC. Entonces, pues eso hacía que hubiera también una mirada ahí hacia el tema de la convivencia, cómo hicieron ellos para, pues para poderse integrar, para poder convivir. Y digo ellos porque eso es importante agregar, todos hombres, ¿no? En un inicio son 11 personas, lastimosamente cuando apenas el proyecto inicia fallece uno de estos muchachos, quedan 10 y con el pasar de los años, por las dinámicas propias, que son las que escribo en el libro, muchos de ellos renunciaron. Entonces a mí también me interesaba ver eso. Cuando yo ya llego de lleno a hacer el trabajo de campo, de los 10 que iniciaron solo quedaban 4. Entonces quedaba el gerente y quedaban los otros muchachos del área de la manufactura que se encargaban como tal de hacer lo que manufacturaban y vendían como tal, que son piezas metálicas para la fijación de techos, las tejas, que tienen unos ganchos, unas amarras que hacen que esas tejas pues no se caigan. Entonces eso es a lo que ellos se dedicaban y yo quería entrar a explorar todas las dinámicas que se generaban en ese microuniverso. Muy bien. Un poco retomando el mismo título de tu libro, En la lucha, ¿cuáles son esas luchas que atraviesan tu texto? Y las podemos hablar pues de diferentes niveles en términos de las apuestas que tienes Sí. allí como autor. Sí, yo he sido a veces, bueno, a veces no, creo que siempre muy riguroso con respecto a la hora de abordar pues, los temas de investigación y de cómo los materializo. O sea, yo siempre me he preocupado mucho por la forma, o sea, cómo voy a presentar las cosas, ¿no? Entonces, la lucha, pues lo primero que hay que decir es que la lucha es como la categoría etnográfica central, ¿no? Es lo que yo voy a tratar de describir finalmente, la lucha de estos 4 personajes en su proceso, no solamente de reintegrarse y tratar de lograr la reintegración, sino también de sostener su empresa, porque justo cuando yo llego la empresa está en una crisis tremenda, entonces pues ellos están tratando de solventar y de solucionar miles de problemas que tienen y para los cuales no estaban preparados, ¿no? O sea, está esta idea de que la reintegración es un proceso de capacitación en que te preparan para ese mundo, que a veces pensamos que es extraño para los excombatientes y realmente no están así, pero sí hay cuestiones muy técnicas para los cuales no, digamos, no hay una preparación tan exacta. Entonces esa lucha pasa por esos sujetos, por eso, ¿no? Por la lucha de sostener a su empresa, de que no se les vaya a cerrar, por la lucha que tienen que librar por la estigmatización diaria en su momento, por la lucha que tienen que librar con respecto, digamos, a sus problemas personales, al interior de la fábrica, pues problemas todos los días relacionados con daños de máquinas, pedidos demorados, falta de clientes, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como a nivel de observación lo que se pone en evidencia de inmediato, pero digamos que la justicia narrativa que tiene el uso de la lucha es porque en la escucha, en la observación, en el diálogo con ellos, pues me doy cuenta que la lucha es parte de su lenguaje, ¿no? Es como algo muy recurrente, algo que ellos a lo que constantemente recurren para describir su vida, su día a día, su vida cotidiana. Entonces, pues yo creo que como interlocutor, como una persona que extiende un puente para tratar de contar esa historia de ellos y hacer la mayor justicia poética y narrativa, pues tengo que utilizar esa palabra. Y ahí aparece también, digamos, la idea, que podemos hablar un poco más de eso ahora, de la postura, ¿no? Porque por el interés que tengo sobre el lenguaje cinematográfico y todo esto, utilizo un poquito como estas concepciones goffmanianas que también están muy cerca de eso, ¿no? La puesta en escena y todo eso. Entonces, para mí la fábrica es el escenario, ¿cierto? Y en ese escenario se despliegan unos actores que son estos sujetos, estos excombatientes que trabajan en su empresa, ¿cierto? Y ellos tienen y asumen unas posturas, ¿no?
que son las posturas que finalmente, en tanto posturas de lucha, les van a permitir en ciertas circunstancias resolver problemas y en otras no. Y ya veremos pues finalmente el desenlace que va a tener. Entonces, en esa medida yo, pues como autor y como observador, como participante de este proceso, en un principio bastante extraño y después un poco más familiar, pues libré mis propias luchas pensando en yo cómo iba a transmitir eso. Entonces es donde yo decía, bueno, pues tengo un montón de fotos, entonces voy a utilizarlas, pero entonces no es fotos por fotos, ni es porque me guste más esta y la otra. Entonces también ahí hay una apuesta mía por incluso el tipo de foto, la ubicación de la foto en el libro, la edición de color de la foto. Entonces hay fotos en blanco y negro, hay otras fotos a color, pero la gradación, la saturación y todo eso es distinta de acuerdo a lo que esté pasando y al ritmo de la conversación específica que vaya ocurriendo. Las fotos a veces nos hablan, ¿cierto? Pues porque a tener la limitación, pero pues no para nada malo para tener esa limitación de que la foto no hable por sí misma, pues a veces aguanta como generar un diálogo. Entonces ahí como que también encuentro yo en la apuesta de la etnoficción esta idea de que las fotos hablan, ¿cierto? Pero no están diciendo, o sea, no están hablando algo que yo me inventé, solamente que están hablando algo que hace parte de ese microcosmos, pero que específicamente en el caso de la foto específica, en el momento específico, en el segundo específico, no necesariamente corresponde a eso, pero es algo que pasa, ¿ya? Y creo que el tema de la etnoficción también pues fue una lucha bastante ardua porque una lucha que siempre he tenido que librar desde la ciencia, ¿no? Y esta idea de que la ciencia es la verdad y que la ciencia tiene que convencer y de que mi tesis tenía que convencer a un público, a un jurado. Pues yo decía, listo, yo voy a hacer todo lo posible por convencerlos, pero yo más que convencerlos, yo quiero conmoverlos, ¿no? Esta idea de lo estético y de que lo que yo haga y lo que yo cree y que mi obra pues también permita tener credibilidad, pero también que logre mover las entrañas. Y eso lo logré, digamos, con esta apuesta de etnografía visual, etnoficción y el uso de los distintos recursos narrativos. En la escritura también hay una apuesta, digamos, bastante interesante sobre los distintos ritmos que yo voy describiendo. Entonces, en el libro van a encontrar distintas fuentes tipográficas, fuentes, voces en tercera, primera persona, porque, y ahí también hay toda una discusión metodológica en la que podemos ahorita profundizar y tiene que ver con que, pues yo tengo esta creencia de que pucha, en realidad uno, con la noción de observación participante, meterse, ponerse en los zapatos de otro, eso es muy bonito, pero uno en realidad nunca va a poder entender al otro ni a ponerse realmente en los zapatos del otro. Yo pienso que es más pertinente lo que nos propone Bourdieu con el tema de la objetivación participante, y mi objetivación participante para tratar de entender esta dinámica, este microcosmos pasó por entender mi propia postura y pasó por entender cómo mi propia postura se comenzó a transformar en el tiempo. O sea, yo puedo entender mi propia postura, mi propio cuerpo, pues porque lo vivo, porque lo convivo, ¿cierto? Entonces yo parto de mi propia experiencia como investigador y comienzo también a apostarle porque el libro sea, digamos, no solo la experiencia de ellos, sino también mi propia experiencia al interior de la fábrica y cómo esa postura y esa experiencia se va transformando a través del tiempo. Me gustaría tal vez que nos compartieras un poco más sobre los protagonistas de esta historia. Uno de ellos eres tú, ya hemos conocido más como sobre tu experiencia, pero también sobre quiénes son estos personajes, cuál ha sido como su trayectoria y dentro de la fábrica y cómo recepcionaron tu propio ejercicio investigativo, ¿no? Porque cuando pues tú sales, tú te presentas como un investigador que asume distintos roles. Sí. Alguien que observa, pero alguien que también participa y participa junto a ellos en algunas tareas limitadas, digamos, algunas tareas para las cuales tú tienes ya una predisposición, no son todas las tareas las que se te permite hacer dentro de la fábrica. Entonces, Exacto. Tal vez si nos podrías contar un poco más quiénes son estos protagonistas y cómo recepcionan tu presencia allí en medio de ellos. Bueno, de entrada, si están ahí muchachos, un saludo a ustedes. Fueron invitados y espero que estén por ahí escuchando. Un abrazo grande a todos ellos. Bueno, en el libro pues ellos aparecen con otros nombres, ¿cierto? No, tampoco muy alejados de sus nombres de verdad. Ahí hay, digamos, una apuesta, pues, la típica apuesta de proteger pues la identidad, pero también hay, aunque igual están las fotos, pero sobre todo hay una apuesta narrativa, ¿no? O sea, cuando uno, por ejemplo, escribe un guión,
para cine, pues, y todo esto, el tema del nombre y la selección del nombre de los personajes es fundamental, ¿cierto? O sea, uno no puede dar por sentado en este ejercicio creativo algo como el nombre, ¿cierto? Entonces te vas a llamar Pepito Pérez o Pepita Pérez o lo que sea, porque, ajá, no, o sea, ahí también hay una decisión narrativa. Entonces, la decisión del nombre, pues en principio estaba como, lo había dado por sentado y dije, no hay problema, pero entonces después dije, no, pero sería muy interesante jugar con eso y pues por eso también los nombres son otros, aunque como les digo son muy similares. Entonces, pues lo cuento, digamos, de una vez, pues podemos profundizar sobre eso ahorita. Resulta que la fábrica pues comienza a tener muchos problemas económicos y pues como parte también de la paradoja que yo evidencio en esta dinámica de reintegración que se mueve, digamos, y en mi opinión y en mi postura, de hecho, como algo muy paternalista, si bien la empresa es de ellos o era de ellos, ahí las decisiones más importantes no pasaban por ellos, sino que pasaban por una junta directiva sobre la cual ellos no tenían mucha decisión, lastimosamente. Entonces, la fábrica pues tiene que ser liquidada, ellos pues esto lo lamentan demasiado. Finalmente, crean otra empresa con otras personas, con el mismo espacio y todo esto, pero no todos los muchachos son, digamos, socios, dueños de la empresa, sino que siguen trabajando y obviamente esto implica también un cambio de roles, ¿no? De papel, del papel que comienzan a jugar en ese escenario. Entonces, pues, uno ahí también entiende como esa, si podemos llamarlo esa economía moral, de pues pasar a estar 6 años de tu vida como empleado y dueño, ¿cierto? Eso tiene unas implicaciones simbólicas también y de un momento a otro solo ser empleado. Entonces, pues yo creo que eso tiene unas implicaciones psíquicas también y demás que afectan. Pues la empresa, digamos, está ahí. Algunos de los muchachos pues ya han tomado su propio camino y están, digamos, desarrollando sus otros proyectos y rebuscándosela por otro lado. Digamos que para nadie es un secreto que esto es un reto gigante. Cuando yo estuve haciendo este proyecto, las cifras en ese momento que yo espero de verdad que hayan mejorado, pero pues es muy inevitable uno creer que es diferente. Uno de cada 3 excombatientes están en desempleo, desempleados. Uno de cada 3 está en la informalidad y uno de cada 3 estaba formal en una empresa, ya fuera como empleado o como emprendedor, ¿no? Entonces, pucha, es como que uno de cada 3 solamente está trabajando formalmente, ¿no? Con todas las condiciones, los derechos y toda esta cuestión. Entonces, pues ahí hay una condición de vulnerabilidad bastante grande y que me permite a mí también tratar de entender o darle sentido, ¿cierto? A la posición social o postura social más bien que ocupan estos sujetos en el mundo. Y ahí lo que yo hago es en un punto, en un fragmento del texto, hago una apuesta por un process training, que es como una técnica cualitativa de investigación, de comparación, en donde yo decido, digamos, metodológicamente seleccionar a 2 de estos muchachos para tratar de darle sentido a la posición que ocupan, a la postura que ocupan en la fábrica y en el mundo, ¿no? Es como que, bueno, pero la idea de que uno sea gerente y el otro no, pues tiene que tener una razón de ser, ¿no? Finalmente, pues eso pasa por unas decisiones de una junta y todo eso. Entonces lo que hago es un ejercicio comparativo entre Jaime, que es el gerente, y uno de los muchachos que se desempeñaba como operador de manufactura, ¿no? Y hago todo ese proceso, pues, de comparativo, desde el grupo de procedencia del que provenía uno, que era ex-AUC, y el otro ex-FARC, hasta los estudios que cursaron, las redes familiares que tenían o no, en este caso en Cali, ¿cierto? Cuando estaban realizando su proceso de reintegración y demás cuestiones que permitían como estar en esa discusión eterna, epistemológica, ontológica entre la estructura y la agencia, ¿no? O sea, hasta qué punto una cosa es más importante que otra en el caso de la reintegración. Por eso, digamos que a nivel teórico yo, digamos, resuelvo la discusión, no sé si para bien o para mal, pero lo hago
pues un poco casándome con ambas. Es como que ambas, en este caso específico, con esas trayectorias de vida, son importantes, ¿no? La perspectiva más constructivista, estructural, porque finalmente es una agencia, un Estado que está vigilante, que está viendo que eso se cumpla, ¿no? Que los está capacitando, que los pone en una producción en línea, pero pues también estos sujetos, ante la falta de capacitaciones, ante las falencias que hay en muchas de esas capacitaciones, sin decir que todo es malo, por supuesto, pues ellos también tienen que apelar a su agencia y a la capacidad que tienen de tomar decisiones. Entonces ahí yo, por ejemplo, acudo a YOAS, un modelo de la teoría de la acción creativa, y cómo ellos, en ciertas circunstancias, en esa lucha, ¿no? Tienen que estar resolviendo problemas todo el tiempo. Entonces, cuando se daña una máquina, cuando tienen un pedido muy grande y tienen que cumplirlo un tiempo, etcétera, 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 por dar algunos ejemplos. Entonces, creo que ese es el asunto, y creo que es un modelo, si lo podemos llamar así, o es una postura mía como investigador el proponer esa perspectiva teórica, metodológica, que sirve no solamente para entender lo que fue la reintegración como modelo de Estado o política de Estado, sino también lo que es hoy, y podemos hablar también ahorita de eso, el modelo de reincorporación, que es otra cosa. Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis. Los excombatientes que hicieron parte de la investigación son excombatientes que en su momento se incorporaron al programa de reincorporación. O sea, ellos dejan el grupo armado al que estaban e ingresan a la ruta de reintegración, que es muy diferente a lo que pasa ahorita como resultado del proceso de paz con el modelo de reincorporación. Son dos nociones completamente distintas. Un poco situándonos por fuera del libro y como para crearle un contexto, ¿cómo se inscribe tu lucha dentro de este cuerpo de literatura que pues ha tenido un cierto boom sobre la reintegración en su momento, y ahora cómo podemos como situar tu libro en el contexto de hoy, ¿no? En los estudios post-acuerdo, digamos? Uh-huh. En el momento en el que yo estaba haciendo la revisión de literatura, en ese momento sobre la reintegración, se hablaba de reinserción también, el DDR, que es el desarme, la desmovilización, la reintegración y todo esto. La mayoría de estudios estaban concentrados en uno de dos: o una mirada de la política pública muy jurídica sobre la política pública, sobre las leyes, sobre el tema, ¿cierto? Que vienen desde los años 90, pues con el M19, pues, y lo que vimos en el país. Y por otro lado, una mirada ya al programa como tal, ¿no? Casi que una sistematización de experiencia, pero muy como desde la empresa, o sea, desde la institución, perdón, como tal, que es la agencia. No había casi o prácticamente no existían estudios, investigaciones y apuestas que le apuntaran a, pues, hablar con los personajes, a que le contaran su experiencia, qué piensan, qué no piensan, cómo está su vida, algo así. Y pues me parecía que era importante como visibilizar esto, y no tanto centrarme en Colombia existen tantos decretos y un montón de vainas pues que son importantes y que obviamente hicieron parte de la investigación en su desarrollo, pero que finalmente pues uno pues en una apuesta narrativa más creativa pues no hace parte. Entonces en ese caso yo creo que este texto es bastante pertinente hoy en día, porque como les estaba diciendo, con el acuerdo de paz, uno de los acuerdos en los que se suscribe el acuerdo, la firma de la paz en La Habana, es el cambio del término, ¿no? O sea, el cambio de la reintegración o la reincorporación, porque la reintegración implica digamos, una renuncia al grupo, y pues esto no es una renuncia al grupo, ¿no? Esto es un acuerdo, ¿cierto?, entre dos partes que han sido adversarias por mucho tiempo y que de forma democrática se sientan y, digamos, firman algo, pero eso implicaba también, digamos, una apuesta semiótica, etimológica, si se quiere, distinta. Entonces, eso no es reintegración, sino que es reincorporación, y eso hace que incluso la agencia cambie de nombre. Entonces, ya no es la Agencia Colombiana para la Reintegración, sino que es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ¿no? Que se suscriben como parte del Acuerdo de Paz y que implica, digamos, un cambio también en la noción del proceso. Aún así, y entendiendo un poco
que eso implica unas transformaciones y demás. Yo siento que este texto nos sirve como un referente para quienes nos interese el tema de la hoy en día reincorporación, entendiendo que la reincorporación laboral y económica es fundamental para cualquier proceso de reincorporación como parte de un acuerdo de paz. Es muy común escuchar la gran cantidad de emprendimientos y empresas que están creando distintos excombatientes, ¿cierto? Muy interesantes, que van desde la confección de ropa, en la moda, muchos han estado ya en Colombia, moda, maletas, zapatos, ¿cierto? Productos de comidas, cervezas, pues, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este es un buen referente para situarnos en lo que está pasando hoy en día, con las respectivas diferencias históricas y semiológicas, etimológicas que implica un término como la reintegración y otro como la reincorporación, pero siento, y también pues por lo que hoy en día estoy haciendo en términos de proyectos, que es, digamos, una buena fotografía este libro para tratar de entender lo que está pasando hoy en día con esos emprendimientos de reincorporados y reincorporadas. En ese sentido, pues, bueno, uno de los como fuertes del libro, a mi parecer, es precisamente que tu escritura logra conmovernos, logra que quienes seguimos la historia de esta fábrica y de las luchas que ocurren en su interior, pues tengamos una postura también, tomemos una posición y sea un poco en poder apostarle a este tipo de procesos, pero luego nos encontramos con un evento trágico, que además es paradójico, porque en estos como subes y bajas que tiene la fábrica por su historia que allí narras, hay hay un evento que, si bien uno pensaría que los va a salvar porque es el pedido más grande que reciben en un tiempo, ¿no? Es también como la estocada final. En ese sentido, mucho de lo que has allí narrado parecía como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? De una tragedia que no podemos evitar y que seguramente muchos de los lectores, con esa empatía que creamos hacia sus personajes y hacia lo que significan esas luchas, pues hubiéramos querido cambiar. Entonces, ¿cuál sería como, en esos términos, o sea, hay como una suerte de desesperanza? Eh, Creo que se cortó, se cortó Sí, la David, creo intervención, Daniela. que le cayó la señal a la profesora, Uh-huh. pero bueno, creo que ahí alcanza de pronto a Sí, almorzar algo que usted pueda comentar. sí, sí, claro, un poco una visión muy desesperanzadora sobre el caso específico de la fábrica de los muchachos, pero también en general de lo que es la reintegración y todo esto. Sí, efectivamente, lo que estaba contando Daniela, hay, digamos, un hilo conductor, ¿cierto? Como de la trama de esta obra, que es un pedido grande que reciben los muchachos en un momento, pues, del tiempo, de estas piezas metálicas que fabrican, y es contraproducente porque, pues, por un lado, es un pedido grande que obviamente implicó en su momento unas facilidades económicas, pues, al tratarse de un dinero y todo eso, pues teniendo en cuenta las deudas y todo, entonces pues fue como chévere. Pero aparte también implicaba un montón de retos porque era como, en ese momento no estamos como tan preparados para responder a eso, ¿no? Entonces ahí como que aparece como otra vez este peso de la estructura demandando y pidiendo un montón de cosas que finalmente no se pueden llevar a cabo, ¿no? Para mí los muchachos son unos artesanos en el sentido de que sus aprendizajes, de que su visión del mundo, su cosmovisión es muy desde lo situado, la experiencia, si lo ponemos como en términos más fenomenológicos, ¿no? Porque si bien hay un montón de capacitaciones, venga, le enseño a utilizar esta máquina y todo, hay muchas cosas que son intuitivas y que hacen parte precisamente de esa capacidad de resolver problemas de forma creativa. Entonces, cuando llega este pedido, que como les digo, hace parte del hilo conductor de gran parte del texto, comienzan a pasar un montón de problemas, como por ejemplo que una de las máquinas troqueladoras que es fundamental en el proceso se daña, entonces ahí hay que ver cómo hacemos para resolver este pedido y otros que tenemos atrasados para cumplir, ¿no? Porque cumplir es clave, o sea,
o en un mercado además, que eso digamos es también importante, en un mercado competido por el precio, ¿no? Y una empresa que está prometiendo calidad, ¿no? O sea, ellos prometen calidad y de hecho lo hacen porque fabrica un producto muy bueno, de muy buena calidad, pero tiene que competir con precio. Entonces eso es medio paradójico en un sistema capitalista en donde, pucha, la cantidad va en contraposición del tema de la calidad. Pero no, ellos se resistían a creer esto y seguían fabricando un producto de excelente calidad con la mejor materia prima, y a veces esto era como contraproducente, ¿no? Porque en esa visión tan bella y tan hermosa, ¿no? Y romántica de medio artesanal de que pues, seguimos apostando a lo bueno y todo, pues finalmente es lo que una de las cosas, no obviamente no es la única, pero es una de las razones por las cuales pues este sueño de esta fábrica pues culmina, ¿no? O sea, no es poderse insertar en un sentido literal a ese sistema capitalista, ¿no? No solo tan local, sino también tan mediado por dinámicas externas, toma de decisiones del gobierno que los afectan en su momento con tema de impuestos, o el hecho de que se le bajaran los impuestos a esas mismas piezas de afuera, entonces que llegaran más baratas, o sea, como que todo ese tipo de cosas afectan, pero a veces la visión sobre eso pues se sale de las manos un poco, creo yo. Entonces, ese es como un poco el asunto, y eso incluso me parece a mí que le da mucho sentido a la apuesta por una escritura, como decía Daniela ahorita, un poco caótica, en la que no hay como un hilo conductor temporalmente lógico. O sea, no es como que iniciamos con el número 1 y terminamos con el número 10, sino que vamos del 1 al 10 y después regresamos al 8 y así. Porque cuando, pues precisamente con esta cosa de hacer justicia poética y narrativa a lo que estaba pasando adentro de la fábrica, pues yo encuentro ese caos, ¿no? Yo encuentro ese caos que igual es un caos que más allá del caos es un caos organizado, es un caos que tiene sentido dentro de ese microcosmo. Entonces yo lo que trato es de transmitir ese caos con la escritura. Ok, bien. Mientras que la profesora vuelve, yo le quería preguntar de pronto algo, ya estamos quedando sin tiempo, bueno, esto también es producto de una metodología etnográfica. Quisiera de pronto preguntarle por alguna, no sé, de pronto alguna vivencia que haya tenido en el momento de hacer campo, de pronto que esté en el libro o que no esté en el libro, de pronto que le quiera dar a la gente para que se interese bastante por leer el libro. Yo sé que, pues yo soy antropólogo y como antropólogo sé que en campo etnográfico uno puede tener un montón de experiencias, chascos, cosas que no debería salir como uno los tenía planeado, pero de pronto usted tiene alguna de esas experiencias que nos quisiera regalar. Sí, gracias por la pregunta. Sí, de hecho me gustaría hablar de dos puntualmente. Una que precisamente me permite a mí como comenzarme a reevaluar mi postura ahí, ¿no? Porque finalmente la postura es una relación social de reciprocidad, en donde uno se reconoce porque otro lo reconoce de X o Y manera. Entonces, por ejemplo, en el libro hay una cuestión en esta apuesta de la escritura creativa, pues yo soy quien escribe, ¿no? Yo soy el autor y para nadie es un secreto, pero mi voz aparece de múltiples maneras, ¿no? Desde la estructura gramatical, pues, y todas estas cuestiones. Entonces, mi postura inicia siendo la del investigador, ¿no? Yo soy el investigador que va a ir allá a estudiarlos y va a hacer un montón de cosas. Pero esa postura, que obviamente yo lo que hago es tratar de solucionarla a partir digamos, de una denominación, en este caso el investigador, se comienza a transformar, entonces comienza a ser el investigador, pasa por en algún momento como jefe, como esta idea de que a veces nos pasa mucho en campo cuando uno pues tiene unos privilegios y que uno tiene que reconocer, ¿no? Y que de pronto ellos reconocen como algo pues que es digamos, bastante importante, entonces como esta idea de jefe, como de pronto alguien que puede solucionar muchos de esos problemas que tenemos acá. También esta idea del profe, porque entonces yo, pues en ese momento como que también me estoy formando al mismo tiempo como docente, como profe. Entonces yo les cuento a ellos en nuestras charlas casuales como, no, pues imagínate que tengo este curso y me está ayudando este profe, esta profe, y como que estoy nervioso, entonces me comienzan a reconocer como el profe y ya finalmente Juan, o sea, como que ya para mí el que me reconozcan como Juan es como pues cómo culmina esta historia, ¿no? Y incluso a mí eso es lo que me permite en algún momento también decidir parar el trabajo de campo. Yo digo, pues ya soy Juan, o sea, ya ahí esto trascendió a la típica relación del trabajo del etnógrafo, del investigador con sus investigadores, chao, me voy,
y todo bien y me gradué, sino que para mí eso logró como darme esa tranquilidad de que eso iba más allá. Entonces, eso se comienza a transformar cuando ellos tenían en una parte de la oficina, tenían como los cumpleaños de todo el mundo. Entonces, en un momento me dicen, ¿y usted cuándo cumple años? Entonces, yo les digo, no, pues yo cumpleaños tal día. Y en otro momento, pues ya me di cuenta que aparezco en el calendario de cumpleaños. Entonces, pues eso me conmovió bastante porque es como comenzar a tener un lugar en ese escenario, ¿no? En las bambalinas. Y otra anécdota es cuando, pues yo, una de las herramientas a las que apelé como para tratar de entender también la relación que ellos tenían con el espacio, pues porque si me interesa ese microcosmos, pues entender las posturas en el espacio, cómo se mueven, cómo interactúan. Entonces hice un ejercicio como de una suerte de cartografías en su relación con el espacio de la fábrica y de su relación, pues también lo hice, aunque finalmente no fue como tan relevante y no quedó, digamos, en este montaje de la tesis con la ciudad. En algún momento me interesa esa relación con el espacio. Me quedé con la de la fábrica y fue bastante interesante ver cómo algunos de esos muchachos que eran de la área manufacturera, o sea, solo como que dibujaban la fábrica con una cierta proporcionalidad y lo que les correspondía a ellos era de cierta magnitud y lo que no correspondía a sus conocimientos o que nunca habían estado ahí, lo dibujaban aún más chiquito, más grande, o sea, como que desde ahí había también unas relaciones de poder que me parecían bastante interesantes. Entonces, esto es importante porque muchos de ellos, en todos estos años, hasta que la empresa fue liquidó, comenzaron a ocupar distintos roles. Entonces, en un inicio el gerente de la empresa era una persona externa, pues que tenía estos conocimientos, pero cuando ellos ya comienzan a adquirirlos, entonces le dan como la batuta, ¿no? Pero entonces para poder llegar ahí, primero tuvieron que hacer ventas, pero también tenían que conocer el producto, entonces tenían que estar allá manufacturándolo. Entonces eso fue como algo bastante interesante. Entonces como que muchos de ellos atravesaron y cambiaron sus posturas precisamente, pero algunos de ellos casi que mantuvieron una postura fija en el tiempo, o sea, con sus transformaciones y cambios lógicos que hacen parte precisamente de esta ruta de la reintegración, pero también su relación con el espacio era demasiado situada en un espacio que tampoco era tan grande. Y eso lo pude evidenciar en estas cartografías y bueno, eso como anécdota así de trabajo de campo. Chévere, ese trabajo de campo siempre muy cualitativo. Tiene esas cositas que a veces uno en la tesis no la mete, pero que son súper valiosas. Gracias Sí. por compartirnos eso. Profesora Daniela, ya volvió, no sé si usted quiera seguir. Yo, qué pena, yo me quedé hablando sola y con una pantalla en negro y ahí ya me di cuenta que ya no estaba. Yo, no, era, precisamente cuando estaba hablando de una tragedia anunciada, eh, fue trágico el fin para mí. Era un poco, retomando la trama, ¿no? Y esa empatía que se crea pues, con los lectores, que todos quisiéramos pues, leer un final distinto, no sé, allí colocándolo más en términos de la ficción, si tú hubieras estado tentado, si pudiéramos ser más atrevidos con la trama misma y ponerle más ficción y estuvieras allí tentado en esos múltiples roles que asumes en la narrativa, cambiarle el final. Bueno, esa pregunta es muy interesante y me hace pensar en un director de cine brasilero que tiene una visión bastante peculiar del mundo del cine y pues de hecho también recurre mucho a la antropología visual y estas apuestas metodológicas, como la etnoficción y él tiene varias de sus películas en donde pues a uno le da la impresión que eso es un documental lo que uno está viendo, pero en realidad es una puesta en escena que se ve, que tiene el look como la forma de documental, pero que en realidad es ficcionada. Entonces, ¿cómo lo hace? Se encuentra con sus personajes que tuvieron y tienen unas vivencias específicas, unas condiciones de vulnerabilidad, toda la cosa, pero lo que él les propone a ellos, como también una suerte de justicia poética de que ellos también tengan la decisión sobre cuál es la narrativa de la película que van a protagonizar, ellos cómo cambiarían la historia o qué harían, cómo actuarían frente a lo que les pasó. Entonces estoy hablando precisamente de una película que se llama Blanco afuera, negro adentro. Es bien interesante en donde la historia, digamos, es de dos personajes que en una redada de la policía cerca de Brasilia, en una ciudad muy, muy pobre, digamos, y casi que 90% afro-brasilena, muchos de ellos los policías los
digamos, los terminan maltratando y terminan uno en silla de ruedas y el otro termina con una pierna amputada. Entonces, pues él dijo, pues es que a mí no me interesa contar la historia de ellos, o sea, y a ellos tampoco les interesa contar cómo fue eso. Ellos quieren contar, ellos qué harían como forma de reivindicación por eso que les pasó. Entonces, toda la trama de ficcionada se concentra en ellos estableciendo un plan intergaláctico y una cuestión así toda loca de cómo vengarse, pero como de una forma simbólica, de ese estado que los reprimió, ¿no? Entonces terminan haciendo viajes en el tiempo y viendo un montón de cosas y eso me parece pues que está más allá del bien y el mal narrativamente y que creo que sería una apuesta bastante interesante, más allá de esta idea de sí, vamos a hablar de datos y del 1 al 3 y que el porcentaje sea exacto y toda la cosa, pues que igual es importante, obviamente, pero pues también hay que darle credibilidad al autor, a los autores. En ese sentido, si yo hubiera hecho algo así, yo creo que yo lo que hubiera hecho era como que ellos dijeran a la junta directiva que no, que la empresa era de ellos, que ellos decidían su propio rumbo, que ellos tenían la capacidad creativa de decidir su propia vida, que ya era hora de que ellos pudieran tomar decisiones sin tener, digamos, al papá Estado decidiendo por ellos, y cogieran el chuzo y los llevaran así para otra parte y se lo llevaran para otro lado, pero que siguieran con ese sueño, porque es que realmente eso es un sueño que movilizaba la vida de ellos. Esto giraba, o sea, esto le daba sentido a sus vidas, ¿no? Trabajar a veces sábados, a veces domingos. Pucha, la vida de estos sujetos giraba en torno a eso, entonces como que esas decisiones a veces, pues con razón por cuestiones financieras y todo, pero a veces son un poco injustas. Entonces yo le hubiera dado un giro a esta historia así, no sé, como de coger ese paternalismo y mandarlo a la porra y comenzar digamos, a agenciar ese destino, que yo creo que es en lo que debería convertirse la lucha de todos los excombatientes y reincorporados, ¿no? Como que el Estado, pues obviamente tiene que subsidiar, el Estado tiene que apoyar, pero tiene que llegar un momento en el que estos sujetos puedan seguir su vida y que obviamente eso implique que no haya un contexto de estigmatización, sino de aceptación y de inclusión social para que ellos puedan tomar decisiones en su vida y no tengan que estar como en ese estado de indefensión y de vulnerabilidad, sobre todo en momentos en donde tristemente pues han asesinado muchos excombatientes. La cifra ya asciende a los 200 y pues es bastante lamentable. Esa pregunta enlaza y su respuesta enlaza con algunas de las preguntas que nos hacen llegar aquí, que tienen quienes están siguiéndonos en redes. Hay varias preguntas que apuntan precisamente a la escritura creativa, ¿no? Y a las posibilidades que se despliegan a partir de este recurso. Entonces, por ejemplo, te están preguntando, quieren saber, bueno, ¿cómo continúa esta historia? ¿Sí? Teniendo en cuenta que como la idea inicial era hacer un audiovisual, como si tienes pensado continuar esta historia con otra historia o hacer otra parecida. Y también esa la podemos enlazar con, alguien está pidiendo como, bueno, ¿qué consejos tendrías para aquellos que quieren apostarle a la escritura creativa como un recurso para hacer un libro académico? Gracias por las preguntas. Con respecto a la primera, yo creo que una de las cuestiones más retadoras que tenemos como investigadores, igual como gente que hace cine, pero que igual recurrimos a la investigación etnográfica y a las herramientas de las ciencias sociales como parte del proceso, es en algún momento tomar la decisión de ya, aquí fue, o sea, y seguir con la vida, ¿no? Y específicamente, y en mi caso, pues en mi trayectoria, hablando de trayectorias, yo pues he tratado siempre como de cerrar capítulos. Creo que cerrar capítulos en la vida es bastante importante, en sentido de dejar que las cosas respiren, ¿no? Y dejar que las cosas también tomen su propio rumbo, porque a veces siento que uno como investigador o persona que está ahí con la cámara, con el lente, etcétera, pues también se va volviendo ya tanto parte del relato que si esa persona desaparece, pues eso no existe. Y yo creo que eso también puede ser un poco dañino, ¿no? Y que eso a veces pasa, uno lo encuentra con investigadores, pero uno también lo encuentra con cineastas, que siempre es como que siguen recurriendo y eso es chévere, pero ya llega un punto en donde eso se vuelve una relación de demasiada dependencia y la palabra de moda puede volverse tóxico. En este caso, yo quise que la relación pues fuera una relación muy sana. Al no poderse hacer un documental, yo la decisión que tomo es pues hacer este libro de la forma como lo hemos hablado y una vez finalizado esto, pues cerrar el capítulo investigativo, no cerrar el capítulo de amistad, de cercanía y de charla cotidiana, ¿no? Porque yo creo que pues si eso se puede mantener está muy bueno, ¿no? Como que uno
una vez termina un proyecto, pues coge y dice chao. Y también tratar de dejar algo, ¿no? O sea, como que en esta, una apuesta por no tanto una investigación participativa, pues que igual eso también es importante y creo yo que no aplica siempre, o sea, aplica en algunas circunstancias, pero sí darle un lugar a las personas que igual te están apoyando, por las cuales no sería posible hacer tu investigación. Y en el caso, pues también como manera de anécdota que está en el libro, pues en algún momento yo viendo que hay unas necesidades puntuales de la empresa en tema de ventas y mercadeo, pues yo les digo como no, pues yo los apoyo junto con un amigo a rediseñar la marca, pues, y a pensar una dinámica de redes sociales que en ese momento pues estaba en boga el asunto. Entonces eso se hizo. Finalmente, pues cuando hay todo este cambio de la liquidación y eso no se pudo llevar a cabo, pues mil trabas y vainas, pero digamos que yo dije, pues al menos incorporar mi conocimiento de esa postura ahí para dejar algo y que funcione en la medida de lo posible, intentarlo, no simplemente sacar y sacar y sacar y sacar y chao. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces ya, digamos, ese episodio queda ahí. Yo en algún momento hice una entrevista a uno de los personajes principales, a Jaime, y pues quise como no dejar el material ahí regado y utilizarlo pues al menos que quedara algo de memoria. Monté la entrevista con algunas imágenes de apoyo y cuestiones, contando también esto de la historia de la empresa, de cómo inicia y cómo finalmente termina cerrando. Eso está pues en mi canal de Vimeo. Y ya, en este momento pues me sigue interesando mucho el tema, en este caso de la reincorporación, de lo que está pasando en el país hoy en día como resultado del acuerdo de paz, y estoy trabajando, se podría decir como con este tema, pero digamos inclinado hacia otras perspectivas. Con respecto a la otra pregunta de consejo para la escritura creativa, eh, yo creo que es muy importante, y esto yo se lo replico bastante a mis estudiantes de antropología visual. Finalmente, la escritura es un ejercicio de montaje, ¿no? Es un ejercicio de renuncias. La escritura es un ejercicio de renuncia. Uno escribe una línea y se arrepiente y la borra, o escribe mejor las comas, o redacta mejor, o cambia el tono, o entonces escribe en primera persona y cambia a tercera persona, en todo eso. Entonces yo creo que la escritura es un ejercicio de montaje, hay que entenderlo como eso. Es un ejercicio de renuncia, pero también es un ejercicio en el que uno tiene que enriquecerse en la medida de lo posible de muchas voces. La escritura es un ejercicio de múltiples voces, uno se nutre de mucha gente. Yo, por ejemplo, pues digamos, mi referente principal en este ejercicio siempre fuiste tú, Daniela, o sea, como tener esa visión tuya. Fuiste tú la que me inclinó a escribir de esta manera, la que me retó a escribir de esta manera, la que me invitó a ir más allá, ¿no? Entonces, pues eso fue un impulso para mí gigante, como tener ese impulso. Y además de eso, tener el impulso de comenzar a ver muchas cosas, comenzar a leer muchas cosas. Si uno quiere aprender a escribir de forma creativa, y obviamente eso pues tiene un montón de cuestionamientos, que es creativo, bueno, no vamos a hablar de eso, pero escribir diferente por lo menos, literatura, ver cine, eso es clave, y lo más importante, escribir. O sea, puede parecer básico, pero es sentarse a escribir. Y sentarse a escribir y no tomarse meses y meses y meses escribiendo una tesis o un libro, sino tratar de sacar, o sea, ponerse un calendario y tratar de sacarlo en 1 o 2 meses. Porque a veces cuando uno se demora tanto escribiendo algo, yo siento que, pucha, llega un momento en el que uno dice, no, ya no me gusta, o no, ya quiero cambiar eso, y el impulso hay que aprovecharlo, creo. Entonces, esos serían mis consejos. ¿Quieren saber si estás haciendo otros proyectos con excombatientes? Un poco que cuentes en qué estás. Listo, bueno, en este momento, bueno, hace un tiempito fundé junto con un socio una productora de cine y contenidos audiovisuales, Andar Mirando, y pues en esta productora pues estamos llevando a cabo proyectos de diverso tipo, de corte documental y otros géneros cinematográficos. Y como parte, digamos, de un proyecto que hicimos más de corte institucional que estamos haciendo y que estamos llevando a cabo con una de las organizaciones que se crearon como parte del Acuerdo de Paz y que está conformada por reincorporados y reincorporadas, estamos haciendo un trabajo en este momento audiovisual, y pues en este momento estamos como en fase de investigación, de indagación, viendo como cuál es el camino que vamos a tomar, pero nos interesa seguir indagando en torno como a estas experiencias de reincorporados y reincorporadas. En este caso es una organización de desminado humanitario, que es bien interesante porque es la única organización
en el mundo que es de Minado Humanitario, que está conformada por reincorporados y reincorporadas, y que en este momento acaba de recibir el aval de parte de UNMAS, de la ONU, que es como la organización de la ONU que se encarga de esto, para poder comenzar a hacer este ejercicio. Entonces, digamos que hay una historia preciosa en la que me gustaría, junto con el equipo de trabajo, poder transmitirle al pueblo colombiano, a la gente que no cree que el acuerdo de paz tiene cosas buenas y todo eso, como de, mira, que hay una gente que está reivindicando, que está haciendo cosas fascinantes, que está haciendo un ejercicio muy chévere y que aparte de eso, al mismo tiempo se está reincorporando laboralmente y esto le posibilita tener un ingreso y bueno, es como bien interesante. Entonces, trabajando en eso y en otros proyectos, escritura de guión, pensando pues en películas y trabajando, pues ese es como el asunto de hoy en día lo que estamos haciendo con el equipo de trabajo. Listo, muy bien. No sé si la profesora quiera cerrar con alguna cosa. Mientras escuchaba a Juan sobre responder el asunto de la escritura creativa, yo creo que una de las cosas que hace que la escritura de Juan sea arriesgada y creativa en este texto no es tanto como una creatividad de alguien que está como en una torre de marfil desde su escritorio poseído por una musa, sino es alguien que calca la realidad que está viendo, ¿sí? E incluye esas voces y esos sonidos, o al menos se pone el reto de intentar incluirlos. ¿Cómo suena esta fábrica y cómo la describo con las imágenes y con mis palabras? Porque pues a un libro no le puedo meter a menos que sea digital, pero un libro impreso, ¿cómo le meto el sonido? ¿No? Lo tengo que recrear. Y también cómo hablan los muchachos que están aquí en la fábrica, entonces yo voy a poner sus diálogos, ¿cierto? Entonces mucho creo del, de, lo que, de la creatividad de Juan tiene que ver con esa capacidad de calcar y hacer y de mimetizarse allí, ¿no? Entendiendo qué se puede calcar y cómo calcarlo desde los diferentes lugares que va ocupando a medida que también va profundizando en la relación con estos sujetos. Entonces, creo que para una escritura creativa también es mucho de esa sensibilidad de escuchar qué hay alrededor, ¿no? Que la gente tiene muchas formas de hablar y decir las cosas, enunciarlas, que son a veces más interesantes que las que uno tiene. Sus propios nombres, sus historias, ¿no? Muchas veces ellos han hecho cosas que nosotros ni imaginamos hacer porque simplemente son otros mundos que nos van desplegando. Entonces, yo creo que quien vea pueden incluso usar este texto como un documento que les permite a ustedes, sin ser esa, yo creo, su intención inicial, encontrar muchos recursos en la narrativa para ustedes también imaginar sus propias posibilidades desde sus lugares de enunciación de cómo trascender lo que ustedes están acostumbrados como a escribir, cómo lograr, o sea, ponerse algunos de los desafíos que se puso Juan David y en ese sentido, pues el texto incluso tendría un valor hasta metodológico. Que yo no lo había pensado, sino a raíz de estas preguntas. No, yo le quisiera decir a Juan que, pues para cerrar, de pronto él nos invitara nuevamente a leer su texto y a decirnos por qué debemos leerlo y qué nos podemos encontrar allí. No, muchas gracias por esas palabras. No, pues yo creo que este es un texto que vale la pena leer y vale la pena tener y vale la pena observar y sentir sobre todo. Es un texto que vale la pena sentir porque nos va a transportar a otro mundo, nos va a transportar a ese microcosmos, a ese sueño que es esa fábrica de 4 excombatientes que pusieron todo de sí, que en su momento me abrieron la gran puerta de su fábrica para contar esa historia y porque siento que, como ya les decía, uno es un referente interesante para poder pensar lo que está pasando hoy en día, porque no es un texto en donde yo escribo 5 tablas en donde cuento todos los emprendimientos que tienen los excombatientes y los tipifico y los perfilo y como que esa no es la intención, que igual eso también está muy bien, obviamente, sin demeritarlo. Pero creo que es muy chévere como la forma de acceder a eso, ¿no? De tratar de entenderlo, porque a veces
el dato de por sí solo es bastante frío, ¿no? Entonces, acceder de forma cualitativa a partir de las voces de esas personas, pues me parece que es bastante valioso y es lo que deberíamos estar haciendo en este momento con lo que está pasando con los distintos emprendimientos de los y las reincorporadas. Aparte, pues porque es una apuesta bastante compleja y con bastante sacrificio de mi parte y lucha, como decías tú ahora, a nivel teórico y también a nivel metodológico, desde lo creativo de la escritura, arriesgado de la escritura, y porque, y ahí sí, digamos, hablo desde el fondo del corazón, porque es muy bonito el libro, o sea, desde la portada, el uso de las fotografías y todo, es un libro muy chévere y muy bonito de tener, entonces creo que la invitación es esa y pues yo encantado de todo este apoyo de la Universidad del Rosario, en la Universidad de ICESI, porque este sueño se haga realidad, ¿no? Y poder que en la historia quede un fragmento de ese sueño de estos muchachos, de ese sueño mío, y que podamos seguirlo contando y replicando. Entonces, muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a los dos. Creo que todos quedamos antojados de poder acceder a este libro. Y pues nada, busquen a través de la página de la editorial ICESI y de la Universidad del Rosario. Ahí podrán encontrar la ficha del libro, podrán acceder al libro. Próximamente, pues creo que el libro electrónico también está disponible. En estos momentos sabemos que de pronto los impresos no son tan fáciles, pero el libro electrónico está ahí para la consulta próximamente. Muy bien, profesora Daniela, Juan David, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Gracias por la invitación, muy complacida de estar acá. Que esté muy bien y muchas gracias a quienes nos vieron. Chao, chao. Exactamente, muchas gracias a todos los que nos vieron, estuvieron más o menos alrededor de 15 personas ahí, más o menos, van y vienen, gracias por estar pendientes, gracias a Adolfo de la editorial de la Universidad ICESI también, que está muy pendiente de estas coediciones. Recuerden que toda esta semana, bueno, lo que queda de semana, ya mañana tenemos una presentación más del libro a esta misma hora, a las 5 de la tarde tenemos la presentación de un último libro, y si ustedes se perdieron todos los eventos, pues nada, vayan a nuestras redes sociales, que ahí están ya todos los videos para que los puedan consultar. Recuerden todas nuestras redes sociales, los podcasts, estamos ahí muy presentes en todo lo digital desde la editorial de la Universidad Rosario. Que estén muy bien y hasta la próxima.